sí nos vamos a meter en los suburbios, en el mundo de Estados Unidos de los 70, porque vamos a hablar de un cuentista, de alguien que anula la metáfora, si se quiere, dándole una predominancia al hecho vulgar, a lo cotidiano. Por eso lo tenemos al profesor Martín Otegi con nosotros. Bienvenido, Martín, ¿cómo le va? Muchas gracias. Buen día, siempre quedo razón. estupefactado con esas Tiene cosas que razón. sí, la metáfora me encanta. Es verdad. ¿Cómo ¿Todo anda? bien? Todo bien. Bueno, presentanos a este Raymond. Pará, Bueno. no, Raymond no, es Carver. Carver. Es Carver porque Carver es un nombre importante en tu vida. Bueno, eso no se ¿Por qué? Eso me ocurre en ¿Qué mi vida. pasó? A ver. ¿Sos Carver de apellido? Vivo con Carver. Así nomás. así Convivo nomás. con Carver. Sí. Aunque se murió en el 88, convivo con Carver. Bueno, está. Sí. Cada No, uno- es mi acá no perrito. juzgamos. Es mi la perrito, la mascota. Ay, Ay, mirá, mirá, estamos viendo al mirá, Carver. viendo la siesta. Me muero. Es como in memoriam, parece, pobrecito. Es un barbilla, ¿no? Es un perro de la calle ahí, sí. Ay, mira los ojos, me muero, Mira, amor. eso siempre está haciendo eso. Pero para, uno le pone Carver, pues, es un acto de amor, es un integrante de la familia, Por ¿no? supuesto. ¿Y es así, Martín? Sí, sí, es un autor que a mí me gusta mucho. Es un autor muy... quizá no es archipopular, ¿no? Ni archiventas al nivel de otros autores sí populares y archiventas, pero en el mundo de los lectores y ni que hablar de los escritores es un autor recontra conocido y que se sigue vendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Se reedita, se venden. De hecho, yo traje acá algunos ejemplares que son de los compactos de Anagrama, sí, pero aparecen todo el tiempo versiones de repente un poco más extendidas o la obra completa, colecciones especiales. Es un autor que se sigue vendiendo mucho. Y que tiene mucho que ver con esto que están hablando hoy justamente de la cultura, ¿no? La consigna del día, que es la cultura, quizá en un aspecto más de la forma de vida, ¿no? De los países, ¿no? Usted está hablando quizá más o de lo artístico, de lo cultural. Esto es bien con lo social. Este autor norteamericano lo que va a retratar es justamente, bueno, si hay una de las cosas, ¿no? que tienen los norteamericanos es ese triunfalismo, ¿no? Hablando de la cultura norteamericana, lo que más premia, ¿no? es ese triunfalismo, ¿no? del ganar, lo que importa es ganar, y los perdedores justamente no nos importan, no tienen lugar, por algo habrán perdido, porque serán peores. Y este es uno de esos autores a lo largo del siglo XX, que hay otros por supuesto, que se encargan de contar esas vidas, esas historias de esos personajes que justamente no logran ser los ganadores, sino que son los perdedores, o porque se esfuerzan y trabajan y sin embargo, como nos pasa a todos muchas veces, no lo logran, o porque lo logran, como les dicen, ¿no? que tienen que acumular y acumular para ser felices y se encuentran con ese vacío existencial que tienen la casa, los autos, la familia, todo perfecto y sin embargo tienen un vacío existencial. Yo cuando estaba leyendo un poco de la vida de él, veía, bueno, toda la parte fea, que supongo que después la Sí. contarás, pero un gran laburante, ¿no? Sí. Entonces, el retratar esa vida de los perdedores, de los que me considero hincha, yo soy Total, gran hincha de los total. perdedores, los que lo siguen intentando todo el tiempo, como uno, ¿no? Totalmente. Pero esa parte de la vida de él como que me reencontró un poco con todo lo que leí después. Sí, sí. Él tiene como dos vidas, ¿no? Una, un laburante, un tipo que trabajó de todo tipo de trabajos. Era alcohólico, ¿no? Y tuvo como una primera... Murió a los 49 años en el apogeo de su carrera. Estaba ganando premios y demás y ahí murió. Él tuvo esa primera vida en la cual fue un tipo muy problemático, alcohólico, un marido violento, exactamente, un padre abandónico incluso. Y hay un momento que, bueno, él se da cuenta de toda esta situación, dice, no puedo más con esto, deja el alcohol, creo que está en Alcohólicos Anónimos, ahí está, y se enamora, no sé si al mismo tiempo que estaba casado, que de una poetisa que se llama Tess Gallagher, que está viva, y bueno, ahí un poco como que se reencuentra con la literatura, deja el alcohol y cambia de vida totalmente, ¿no? Ahí pasa a ser, consigue un trabajo como profesor también, se reencuentra con esos hijos que tampoco les había dado tanta bola y empieza a tener un reconocimiento internacional y se dedica a escribir con su esposa, que es aparte la heredera de su obra, y el tipo simplemente son 6, 7 libritos o 5 de cuentos, no tiene novelas, tiene algunos poemas también, y esa poca obra, esos pocos cuentos que escribió en 10, 20 años de su vida, le sirvió para... o sea, el padre formal del cuento como lo conocemos hoy, ¿no? O sea, yo les aseguro que cualquier cuentista vivo, cuentista hombre, mujer del mundo, exacto, le va a decir o que leyó a Carver o que se inspiró en Carver, porque son esos cuentitos cortitos, ¿no? Muy sencillos de leer, donde pasan... También es importante lo que mencionaba al presentar JP, que no hay metáfora, no hay simbología extraña que tengas que interpretar. Es la real, te muestra este personaje, la gorda que estaba parada en la puerta, miró al hombre.
¿Me Exacto. explico? Literalmente hay un cuento que es así. Hay un cuento que se llama No son tu marido. Esos son personajes comunes y corrientes, ¿no? Parejas en crisis, familias disfuncionales, amigos con sus problemas, vecinos que se tienen envidia, compañeros de trabajo. ¿Y ha ido al cine esos relatos? Esos relatos han ido al cine, exactamente. Sí, es justamente también es como muy audiovisual todo lo que él dice. Hay una película que se llama Shortcuts, que es una también que se llama Vías Cruzadas, es la traducción del 93, que son todos cuentos de Carver hechos en una película que creo que es lo que lo estamos viendo ahí. Mirá. Es una película del 93. Entonces, como ven, son esas típicas casas de los suburbios, ¿no? De los 60, de los 70, familias jóvenes con problemas, ¿no? Él ya había fallecido en esta época, ¿no? Sí, Falleció en el 88 fallece, como digo, en el pleno apogeo de su carrera y sirvió de tal inspiración que, por ejemplo, ha sido esta película que ganó el León de Oro, sí, tiene un elenco aparte muy importante. Y mucho más acá en el tiempo, en el 2013 creo, hay una película de Iñárritu que se llama Birdman. Sí, me encanta esa película. Bueno, ahí ellos justamente, él lo que quiere es representar una obra de Carver en teatro. Berman, que no es el mismo el de la espada. Berman. No, sí. Pero es un superhéroe también, Berman. Y bueno, justamente se acuerdan que en la película el actor dice, no, hace de Berman, de superhéroe, que es lo que funciona, y él quiere hacer una obra de Carver, que es teatro independiente, digamos, en el teatro. Y las historias son esas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama, los títulos también, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Esa no es una obra de teatro? Sí. ¿Sí? Creo que sí. Mira. Creo que sí. Mira. Bueno, creo que en la película se trata de ese cuento. Que ese cuento es literalmente, son dos parejas, una de treintañeros, otra de 40 y algo, que se juntan a charlar en la cocina de la casa de uno de ellos, ¿no? Nada más a tomar un poco de gin, se ponen a tomar gin y empiezan a hablar del amor. ¿Qué es el amor, no? Entonces, hay el tipo más grande, digamos, que es un médico, así un profesional, da una opinión sobre el amor muy de ese amor maduro, formal, de la compañía, etcétera. También hay alguna frustración, etcétera. Su pareja, que es más joven, sin embargo, habla de un amor mucho más romántico, mucho más pasional y sale a flote una historia pasada donde incluso el marido era violento con ella, pero ella sigue diciendo que para ella, que nunca se sintió tan amada por ese hombre y que ella nunca amó a nadie como ese hombre. Tipo, murió, ¿no? Entonces, para ella, esa visión que tiene de lo que es el amor es esa cosa tan pasional y destructiva de alguna forma también. Sí, sí. Y la pareja, enfermiza. Y la pareja joven, que es el amor por venir, ¿no? Entonces están recién casados, todos son los proyectos, el futuro, el construir algo. Y el cuento termina ahí, o sea, que no concluye en nada, ¿no? Por eso digo que es mucho diálogo. Y en eso, bueno, un poco lo que concluyen es eso, es que para lo que todos pensamos del amor tiene que ver con las experiencias que tuvimos cada uno, ¿no? Y qué difícil que es definir, bueno, ¿qué es el amor, no? Y todos los cuentos son así. Uno que me decías de la mujer que estaba un poco gorda, qué sé yo, se llama No son tu marido, y es la historia de una mujer que trabaja, el marido no está desempleado justamente, gente trabajadora, ¿no? Clase media baja, trabaja en un restaurante, entonces arranca que el marido está en el restaurante que trabaja ella y escucha como dos hombres en una mesa comentan del físico de su mujer y dicen, che, mírala esta, no sé cuánto, hoy está un poco más y más allá. Al marido obviamente no le gusta nada y le plantea a la mujer eso, ¿no? Fíjate que cómo estás, que le dice que tenés que adelgazar porque esta gente está diciendo todo esto, ¿no? Y bueno, justamente ella lo que termina diciéndole es, yo estoy acá, ¿no? Trabajando, intentando hacer lo mío y el tipo se enoja porque no son tu marido, como que, o sea, como no son tu marido, te molesta que diga eso. Y así son todas situaciones, ¿no? Muy cotidianas, donde hay mucho humor también, porque quizá yo hablo de esto y puede parecer una cosa depresiva, triste, ¿no? De esa vida de los perdedores, de los suburbios, qué sé yo, y en realidad están tan bien escritos y es tanto la precisión esa en los diálogos, mucho humor, de mucho reírse de estas cosas, que por eso es un autor, creo yo, tan leído y tan querido también. No, ¿se estudian por ejemplo, en los liceos? Se estudia sobre todo, en los liceos no, se estudia así a nivel universitario por el método, digamos, de sus relatos, exactamente, la forma de contar. Él tenía, bueno, hay otro libro que se llama ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Lo tengo. Ahí está, todos esos títulos así como largos, enigmáticos, ¿no? ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Que no sé a qué se refiere, ¿sabes a qué se refiere? Sí, eso es simplemente en una charla que están hablando y le dice, ¿quieres el favor de callarte, por favor? Que se interpreta como de varias maneras, de acuerdo a Me hace acordar del rey. ¿Te acordás del rey Juan Carlos cuando le dice a ¿Por qué Chávez, no te callas? ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Ah, bien, claro. Porque
Pero bueno, eso, ¿no? Entonces, aparece ese contraste, ¿no? Que también aparece, por ejemplo, en el Gatsby, ¿se acuerdan? Esa novela y película con Leo DiCaprio, ¿no? Ese American Way of Life, ¿no? Esa forma de vida norteamericana o ese sueño americano. Y esos ejemplos de los mega exitosos que lo consiguen y sin embargo tienen ese vacío existencial, o esos que van quedando por el camino y justamente la frustración es, pero ¿cómo? Si yo aposté mi vida, hice todo bien, ¿no? Exacto, ascendí en el trabajo, me compré una mejor casa, un mejor auto, hice todo bien, ¿por qué no soy feliz? Y bueno, pues justamente la cultura no se basa en algo que sea espiritual, ¿no? Claro, y aparte creo que también Carver tiene algo que me parece formidable, es que nos demuestra que la vida termina mucho antes que el último acto. O sea, uno se puede morir en cualquier lado haciendo cualquier cosa. Exacto. Uno no tiene que esperar el gran final de la vida de uno para llegar a... No, y uno le puede pasar algo en cualquier momento. Entonces disfruta, o sea, como que me parece que el texto es masticar cada momento de la vida como, no sé si como fuera el último, pero sí como es, ¿no? Con la realidad que tiene, con el disfrute, con la angustia, con el dolor, con el padecimiento, con la existencia, ¿no? Totalmente. Viste que me parece que hay algo ahí que es formidable, ¿no? Totalmente. Hay un autor que se llama Richard Ford, que fue amigo de Carver en vida, que él dice que para Carver los relatos sean un instrumento para dignificar la vida, ¿no? Que eso está en sus relatos. O sea, a todos estos personajes les pasan cosas terribles y demás, pero siempre está esa cosa de intentar descubrir qué hay más allá de eso, ¿no? Hay un cuento muy chiquito, un cuento más que se llama Catedral, que justamente da nombre a otro de sus libros, que es uno muy importante, y que es una historia de una pareja, ¿no? Entonces va a caer de visita un amigo de la mujer que es ciego. Entonces el tipo es muy especial, se pone nervioso porque nunca ha estado con un ciego y se pone qué voy a hacer, qué voy a decir, la incomodidad, etcétera. Ya vemos cómo es ese personaje, ¿no? Mucho prejuicio y demás. Bueno, viene el ciego, no sabe qué hacer, el tipo, la mujer no sabe qué hacer, se quedan en la casa de un segundo y en la tele están pasando un documental de catedrales. Entonces el ciego le pregunta, ¿qué es una catedral? Y este tipo se da cuenta, claro, que no tenía cómo definirla y empieza a hacerle como una definición más bien edilicia, física de cómo es y como que el tipo no entiende. El ciego le dice, bueno, pero ¿cuál es el sentido, la función? Y en esa charla, que es cotidiana, no nada, el tipo se empieza a dar cuenta justamente de todo lo que no puede ver, ¿no? Que como él de alguna forma es un ciego espiritual de alguna forma y no le puede contar todo el valor trascendental, espiritual que tiene una catedral, seas creyente o no seas creyente. Qué maravilla. Y termina en que le dice, ¿por qué no la dibujás en un papel? Yo te agarro la mano, así puedo ver cómo es una catedral. Y entonces empieza a dibujar el dueño de casa y cómo termina el cuento, que es la mano del ciego la que lo dibuja. Termina, exacto, guiando al tipo. Mirá vos. Qué bueno. Y ya está, ¿no? No digas más nada. No digas más nada. Ese fue el mejor cierre de columna que podías tener, Martín. Muchas gracias. Le mando silencio. Un beso a Carver. Le mando. Él está esperando en casa. Ahora que sabemos que está vivo todavía Carver, le mandamos saludos. Y recomendable para todos, ¿no? Biblioteca Vida, recomendación siempre. Quizá cuando hablamos de Dante lo que decíamos es complejo. Bueno, estos cuentos les aseguro que le va a gustar a todo el mundo y son hermosos. Muy bien. Entonces ya de paso a vos también te invito, para vos también y a vos también.